Bueno, continuamos con el pensamiento del día y hoy quería comentar un texto de Aristóteles que cita a Santo Tomás en la Suma Teológica, donde establece Aristóteles una relación entre la experiencia y la esperanza. Son palabras fonéticamente similares, pero etimológicamente tienen orígenes distintos. Pero más allá del sonido, la fonética, lo interesante es que hay realmente una relación. Aristóteles lo dice en una forma, digamos, concreta. Dice, el que venció tiene confianza de volver a vencer. Así de sencillo y de verdadero, ¿no? Obvio, pero es interesante reflexionar también sobre las cosas que son obvias, ¿no? Es interesante. El que venció, vale decir, la experiencia, provoca en el corazón de ese hombre la esperanza, la confianza de volver a vencer. Es un sentimiento, una emoción, un estado anímico. Aristóteles no dice que vaya a vencer, sino que el hecho de haber vencido le da al vencedor como cierta confianza de que, según una lógica muy sencilla, si ya lo logré, voy a poder lograrlo, ¿no? Pero repito, Aristóteles aquí se refiere más al sentimiento como al hecho cierto de que vaya a vencer, porque de hecho uno sabe por la historia de que hay naciones, por ejemplo, pueblos que han vencido una batalla y han perdido la batalla siguiente, quizá la guerra, ¿no? De modo que también hay que recordar lo que dice la sabiduría popular, de que la confianza mata al hombre, ¿no? Por eso, repito, Aristóteles no está haciendo una relación lógica, estableciendo una relación lógica entre una victoria pasada y una victoria futura. No dice, el que venció volverá a vencer, sino que la victoria, la experiencia, que siempre del pasado, produce un sentimiento de esperanza. ¿Qué tan justificado es ese sentimiento? Bueno, Aristóteles aquí obviamente no lo dice, porque son cosas concretas y la ciencia es de lo universal. Aquí lo importante es saber que la experiencia provoca habitualmente esperanza, pero uno podría discutir con Aristóteles, ¿no? Y si la experiencia fue negativa, porque el que venció tiene la esperanza de volver a vencer, y el que fue derrotado, ¿tiene esperanza de qué? ¿De vencer? Entonces tenemos que un poco sacarle, como dicen, la punta al lápiz, ¿no? Tratar de calar un poco más sutilmente para ver cuando decimos experiencia a qué nos referimos, porque el término experiencia, como ustedes saben, tiene muchos significados. Está el término, el método experimental, no método científico, que es, en fin, este método que utiliza las ciencias naturales y la física y la química, que es la observación, ¿no? El método de Galileo, etcétera, Newton, muy desarrollado en la Edad Moderna, que es espléndido, una maravilla, que se trata, en fin, no de conceptos abstractos, sino de la experiencia empírica, o sea, de la relación con las cosas, la relación inmediata, sin la mediación de conceptos, con lo sensible. La observación, la descripción, la comparación, la prueba, etcétera, ¿no? O sea, Galileo decía que hay que poner la naturaleza en un banco de prueba, ¿no? Porque solamente así la naturaleza habla. Entonces hay que enfriarla, calentarla, comprimirla, estirarla, machacarla,
dejarla en reposo o mezclarla con otros elementos, en fin, para ver qué hace, ¿no? Es el método experimental. Aristóteles se refiere a la experiencia moral, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de experiencia, hablamos de otra cosa, obviamente que tiene mucho que ver con el método científico, pero hablamos de la experiencia histórica, de la experiencia individual, de la experiencia colectiva, en fin, de la moral, ¿no? Es decir, de la parte de la moral que ya Tomás se llama las virtudes, ¿no? La prudencia. Entonces, aquí hay que distinguir como pasos de un proceso. La experiencia es un proceso en este sentido, que parte sí de una experiencia empírica. Salí a caminar por la noche, estaba distraído y tropecé con una piedra, ¿no? Entré a la cocina corriendo, agarré un vaso de leche y estaba hirviendo la leche, me quemé la lengua. Bueno. Conocí a una persona, establecí una relación porque es una persona atractiva, simpática y en fin, y me traicionó, ¿no? En fin, me defraudó. Jugué una partida de ajedrez y perdí, etcétera, ¿no? Es experiencia diaria, la vida está llena de experiencias. Ahora, una cosa es el hecho desnudo. Eso no es experiencia. Desde el punto de vista científico, sí, eso es experiencia. Pero desde el punto de vista moral, la experiencia moral consiste en la reflexión sobre el hecho, en el aprendizaje. Para Tomás, experiencia es aprendizaje. Por eso, curiosamente, Tomás dice que aún las experiencias negativas aumentan el poderío del hombre. Así literalmente lo dice, ¿no? Auget potestatem, dice en latín. Aumenta el poder. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una experiencia negativa, esa experiencia negativa en el sentido de un hecho, de un fracaso, termina siendo positiva en el sentido del aprendizaje. Por eso para Tomás no existe la experiencia negativa. Sí hay hechos negativos, pero toda experiencia es positiva y en ese sentido toda experiencia aumenta el poderío del hombre, la capacidad, ¿no? Les doy un ejemplo, ¿no? Que mío personal, pero bueno, es un ejemplo cualquiera. Yo estoy haciendo un curso de ajedrez y pierdo muy habitualmente. Y uno dice, bueno, esa experiencia de ser derrotado, ¿no? En el ajedrez, ¿aumenta mi confianza o la disminuye? La aumenta. ¿Por qué? Y porque cuando yo pierdo, aprieto un botoncito, ¿no? En el programa, porque juego por internet, botoncito que dice análisis de la partida. Entonces, la computadora me muestra cuál fue mi error, cuáles fueron mis errores, ¿no? Si el alfil, si la torre, si el peón. Y entonces yo ya sé que para la próxima partida no tengo que cometer esos errores. Digamos, del hecho negativo, el fracaso, saco una experiencia que me fortalece, no me debilita. Esto es algo muy interesante, creo, si lo aplicamos a nuestra vida, porque si hacemos este proceso consciente, la experiencia es siempre consciente, ¿no? Acerca de esto insisten los filósofos, los estudiosos, ¿qué es la experiencia, ¿no? Es volver sobre el hecho desnudo. Me tropecé con una piedra, ¿por qué? Bueno, estaba distraído. Bueno, entonces hago un juicio. Entonces establezco una relación causa y efecto, ¿no? Me tropecé porque estaba distraído. Saco una conclusión. Entonces, cuando salgo a caminar, a menos de noche, tengo que estar más atento, ¿no? En fin, me quemé con la leche. Bueno, conclusión, antes de tomarme un vaso de leche, fijar si la temperatura es adecuada, está tibia o está hirviendo, ¿no? Vale decir que los hechos negativos se transforman en positivos
mediante este proceso de análisis que se llama experiencia. Experiencia es aprendizaje y por eso toda experiencia es positiva, ¿no? En este sentido. En un sentido anterior que yo les mencioné, ¿no? Obviamente, cuando uno fracasa, es derrotado, en fin, se desanima y se pregunta, ¿y podré vencer? ¿Podré salir vencedor? ¿No? Obviamente, en este sentido, toda experiencia negativa, todo hecho negativo, todo fracaso, pone en duda mi capacidad, ¿no? ¿Podré establecer una relación normal con una persona si siempre confío y siempre me defraudan? Bueno, esa pregunta es una pregunta válida, pero en el sentido de aprendizaje, si sabemos aprender, sacar experiencia, ¿no? Esa es la expresión que señala el pensamiento de Tomás. La experiencia es algo que se saca, es como un fruto dulce que se extrae quizá de un árbol amargo, ¿no? Bien. Importante, me parece a mí que es importantísimo, ¿no? Yo les dije, bueno, dándole el ejemplo del programa para aprender ajedrez, lo importante que es tener a alguien que te señale tus defectos, ¿no? Porque uno no es capaz de sacar experiencia, o es capaz, pero es más difícil sacar experiencia por uno mismo, ¿no? Por eso San Bernardo decía, muy lindo, decía, el que se hace maestro de sí mismo, se hace discípulo de un tonto, ¿no? De un necio. Claro, por eso la Escritura dice, busca, dice, la cercanía de los ancianos. Interesante, ¿no? Como consejo que le da la sabiduría al hombre. Busca la cercanía de los ancianos. ¿Por qué? Porque el anciano, en principio, tiene más experiencia. Y es por eso que podemos, y sería bueno, ¿no? Como confrontar nuestra propia experiencia, nuestros éxitos y fracasos, con la experiencia de los ancianos, ¿no? En este sentido es muy valiosa, obviamente, la historia, porque la historia es la experiencia de la humanidad. Si la entendemos así, la historia es algo extraordinario. La historia a nivel individual, ¿no? Por ejemplo, la vida de personajes, las biografías de personajes interesantes, ¿no? Célebres, o de las naciones. Es decir, es propio del hombre prudente, dice Tomás, extraer experiencias, ya sea de su propia vida, con la ayuda de otro, quizá una terapia, quizá un director espiritual o quizá un buen amigo que te señale tus problemas, que los ves desde afuera. Desde afuera las cosas se ven mejor que desde adentro, ¿no? Y después, bueno, los manuales de historia. Fíjense ustedes que esto es tan actual. Estamos en vísperas, creo yo, de una tercera guerra mundial. Si es que ya no empezó, va a empezar, ¿no? Yo creo que es muy difícil que se vaya a evitar una tercera guerra mundial. Habiendo tenido, no hace mucho, las experiencias de la primera y de la segunda. Interesante, ¿no? Trágico. Por eso dicen que el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces en la misma piedra, ¿no? 2 veces más, ¿verdad? Entonces se trata de no tropezarnos, porque todos tropezamos, sino que si tropezamos y nos caemos, bueno, ya que nos caímos, al menos manoteemos algo, ¿no? Y ese algo es la experiencia. En este sentido, San Agustín dice que aún los pecados cometidos, él se está obviamente hablando a sus hijos, él es obispo, por eso habla en términos así teológicos, dice, cooperan para el bien de uno, ¿no? Esto él lo dice citando la carta, creo que a los Romanos, no me quiero equivocar, de San Pablo, dice en latín, omnia cooperantur in bonum, dice en latín, ¿no? La Vulgata. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Y Agustín agrega, etiam peccata, ¿sí? También los pecados. ¿Por qué? Porque la experiencia del pecado, ¿qué hace? Te hace humilde. Fíjense qué interesante, ¿no?
te hace humilde. Bien. Entonces toda experiencia es buena, es saludable, pero es difícil de sacar, porque muchas veces llegamos a conclusiones erróneas. No por casualidad, dice el refrán, ¿no? La sabiduría popular, que el que se quema con leche ve una vaca y llora. De modo que la experiencia de haberse quemado con leche lleva al hombre a una conclusión errónea, a saber que el problema es la vaca. El problema no es la vaca, sino el problema es que la leche estaba caliente y en todo caso hay que esperar. Digamos que rechazamos todos los beneficios, siguiendo la lógica del refrán, que nos puede dar la vaca solamente porque nos quemamos con la leche. Bueno, ese es un mal uso de la experiencia. Mejor dicho, esa es una no experiencia. La experiencia entonces es el análisis objetivo, lo más objetivo posible, de un hecho desnudo, ¿no? de un acontecimiento empírico. Me tropecé con una piedra, me quemé la lengua, perdí un juego, en fin, etc. Y a partir de ese análisis saco un juicio y una conclusión teórico-práctica. Bueno, esa es la experiencia, ese es el fruto maduro de la experiencia, la conclusión teórico-práctica. Por lo tanto, a partir de hoy no tengo que, por ejemplo, caminar distraído, o si yo, por ejemplo, soy una persona explosiva, saco experiencia de esto, entonces a partir de hoy no voy a responder estando en un estado emotivo alterado, etc. En fin, este es el camino espiritual, ¿no? O sea, a ver, los santos padres le daban mucha libertad a sus monjes y sin embargo les imponían una obligación, a saber, la del examen. O sea, hagan lo que quieran, pero tengan examen. Todas las noches hagan un examen. Es más, habitualmente le decían, bueno, examínense y abran su corazón a su Padre espiritual. ¿Por qué? Y porque eso es lo importante, el examen, ¿no? El volver sobre uno mismo, el análisis de por qué me siento así, qué es lo que me pasa, por qué actúo de esta manera y llegar a una conclusión teórico-práctica, ¿no? Bien. Entonces, Aristóteles, el que venció una vez, tiene la confianza, o sea, esperanza, de vencer nuevamente. Bueno, espero que sea de su utilidad, creo que es un tema de enorme importancia y que realmente está, creo, poco desarrollado, ¿no? Lo que es la experiencia moral. Por eso me parece interesante, bueno, yo se los propongo a su reflexión, que ustedes lo sabrán hacer mucho mejor que yo. Si fue de su utilidad, entonces le voy a pedir que pongan el like y compartan y se suscriban al canal, ¿no? Porque eso sirve para la difusión. Ahora sí me despido, que tengan un muy buen día.